si uno comienza a leer a estos escritores, uno comienza a darse cuenta de todas las similitudes, ¿no? Por eso se habla de esta como corriente subterránea que atraviesa el continente, pero entre ellos no necesariamente, mejor dicho, no se leyeron, no se conocieron, ¿no? Y eso es lo interesante, si se quiere, ¿no? Este fenómeno que claro, que hizo que en su momento sea como difícil de ser entendidos, ¿no? Ciertamente están recibiendo el impacto de las vanguardias europeas, si se quiere, ¿no? Esta necesidad como de puesta al día, ¿no? Pero entre estos, los escritores vanguardistas, no hay un contacto, no, para nada. Y claro, ciertamente eso provocó que no crearan como una escuela que se canonizara en su momento, ¿no? Claro, lo que se canonizó fue más bien la corriente del realismo social adscrito a una militancia comunista y como unas ciertas demandas de la literatura. Pero esta línea cuyo escenario tempranamente es la ciudad, como sucede con Pablo Palacio, es lo que no hubo. Claro, y es que ese es el referente, creo que para toda Latinoamérica. No creo que haya algo parecido a lo que fue la Semana del Arte en Brasil del año 22. Lo que sí es las coincidencias de las fechas, que no deja de ser sorprendente, ¿no? Y claro, que yo creo que lo que está afectando a Palacio ciertamente es el impacto de lo que se conoce como la vida moderna y una ciudad en transición a la que le cuesta renunciar a su vida, a su configuración, a una fisonomía tradicional, pero que está de pronto y poco a poco transformándose, ¿no? La llegada del cine, del automóvil, de la luz eléctrica, las quebradas que se comienzan a rellenar, el periódico. ¿Y cómo pegó la inmigración en Quito? O sea, porque Buenos Aires, o sea, le hace pegar... Migración interna. Por eso, ¿no? En Argentina internas. Le hace pegar un salto infernal millones y millones y millones de europeos que vienen a Argentina, como en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Cómo se da eso en Quito? Pero esa problemática afecta de menor manera a nuestros escritores vanguardistas. Yo creo que si afecta, por ejemplo, es un escritor como Icaza. O sea, los indios estuvieron siempre allí. Los que comienzan a migrar son, digamos, dos órdenes de migración internas, ¿no? Una clase media, una clase intelectual que se comienza a consolidar, que viene del interior y que eso pasó en muchos países. El mismo Palacio es un migrante. Palacio, además, desde la orfandad, es un hombre que se construye solo relativamente, estudiante universitario, estudia leyes, y además Palacio no fue en términos de su ubicación social, no necesariamente un outsider, un marginal como uno se imaginaría. O sea, llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía, un hombre importante, con mucha presencia, militante disciplinadísimo del Partido Socialista. Y es un migrante de una ciudad pequeñita, ¿no? Y como él hay muchos en Quito. O sea, es la capital donde se están llenando de gente que vienen de las provincias y del interior. Lo mismo va a suceder en Guayaquil, que son los dos grandes polos, digamos, ¿no? Costa y sierra. Y claro, el paisaje de la ciudad se transforma, pero siempre en lo que es en el contexto de nuestros países andinos de una forma terriblemente híbrida. Es decir, lo moderno nunca va a desplazar una tradición que está allí, haciendo lo mejor ruido, ¿no? El paisaje lleno de indios también, el problema del mestizo, de ese cruce. Sin embargo, esa no va a ser la problemática que está preocupando a Palacio para nada. Esa es la preocupación de Icaza, por ejemplo, ¿no? El mestizo en la ciudad. Claro, acá el Partido Comunista es del año 31, ¿verdad? Y claro, es producto de la decisión del interior del Partido Socialista del año 26, es decir, no son partidos tempranos. Y lo que va a suceder es que una de las grandes figuras, el más representativo, digamos, de lo que sería el militante, el intelectual militante de la línea comunista es Joaquín Gallegos Lara, que escribe una suerte de reseña crítica sobre la novela Débora, y allí apenas
se publica la novela del año 27 y lo que va a decir es, básicamente en su crítica, este señor está perdido porque no sabe contra quién dispara, ¿no? Y al mismo tiempo esa lectura inteligente y tremenda y crítica, desencontrada, injusta o difícil de empatar con lo que propone Palacio, sin embargo, me parece que fue la piedra fundamental que desencadenó la polémica. Sin esa reseña, probablemente Palacio no habría tampoco explicitado su posición. Y claro, él va a decir básicamente, y eso ya está de alguna manera en su novela Débora, que existen dos grandes líneas en la literatura, ¿verdad? El mundo de las pequeñas realidades y el mundo de las grandes realidades, que a él le interesa básicamente hablar de las pequeñas realidades y desde la perspectiva del descrédito de la realidad, ¿no? Y claro, allí hay una suerte de desencuentro entre estas dos posiciones. Y claro, la militancia de Joaquín Gallego seguramente le impidió ver lo que estaba proponiendo Palacio en su voluntad de lo que él llamaba desacreditar la por otro lado, mismo dijiste que tenía una vida militante tremendamente orgánica. También, absolutamente disciplinado Palacio, ¿no? Pero tenía como muy claro los términos de su militancia, si se quiere, ¿no? Y claro, Palacio va a abordar temáticas absolutamente nuevas, o sea, ¿de qué se trata un hombre muerto a puntapiés? ¿No? Es decir, sí, es el escenario de la ciudad, básicamente es la figura de un migrante, ¿verdad? El pateado, el asesinado a puntapiés es un migrante, no se sabe de dónde viene, está en una ciudad y está acosado por un deseo, y es el deseo homosexual, ¿no? De lo que no se había hablado en la literatura, y Palacio lo aborda de manera directa y sin ningún subterfugio, ¿no? Claro, ¿cuáles son los límites de esa ciudad? Aunque es una ciudad que está en sus arrabales, retratado en el cuento, ¿no? Son los arrabales de la ciudad porque el deseo debe poder idealmente satisfacerse aunque sea en los arrabales, y lo que va a recibir es el suelazo. ¿Y de quién? De un obrero. No son gratuitos ninguno de los personajes, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos que se están movilizando, ¿no? El migrante, homosexual, un obrero, una crónica periodística, tampoco es gratuito, ¿verdad? La presencia del periódico, y un narrador que lo que hace es mofarse de todo eso, ¿no? Y además en su estilo absolutamente irónico, a ratos paródico, a ratos burlándose de la palabra justicia. El narrador es básicamente un lector, ¿verdad?, que descubre el hecho, la situación en una crónica roja de periódico, y le interesa reconstruir intuitivamente los hechos, y lo va a decir de una forma muy irónica. Me interesa reconstruir la verdad en aras de hacer justicia, lo dice de alguna manera, ¿no? Pero riéndose siempre, ¿no? Y dialogando con el lector, en una escritura, bueno, ahí sí vienen como las características de la vanguardia, ¿no? Autorreferencial, donde va mostrándole al lector las costuras, le va de alguna manera haciendo saber cómo va construyendo la historia, te va involucrando, pero al mismo tiempo es una historia que, claro, te hace saber que es una ficción, pero está hablando de una ciudad que tiene esas ciertas características, ¿no? Entonces, claro, yo, sin embargo, yo creo que la escritura de vanguardia tiene una tremenda vigencia. Yo te diría que a un estudiante de secundario, por ejemplo, le cuesta entrar a la lectura de Casa, por ejemplo. Sin embargo, no le cuesta entrar a la lectura de Palacio. Palacio sigue siendo un referente muy fuerte, o sea, a Palacio se lo sigue leyendo, no solamente en las universidades, en los colegios. Todo joven colegial seguro habrá leído a Palacio, y gustoso lo sigue leyendo, ¿no? Es un escritor con vigencia, con presencia.